Bueno, gente, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Un nuevo sábado acá en Buenos Aires, un día de lluvia tremendo. Así que bueno, un día ideal para quedarse en casa leyendo un poco de filosofía. Bueno, estábamos leyendo este discurso de Rousseau, recuerdo, ¿no? Es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Ya estamos leyendo en este momento la página 64 del PDF que tengo yo, del libro página 107. Y ya estamos en la segunda parte del discurso, donde Rousseau empieza a ensayar una especie de inicio de las sociedades humanas, ¿no? El ingreso del ser humano que antes estaba en estado de naturaleza a un estado de naturaleza también, pero un poco más, no sé si llamarlo avanzado, ¿no? Un poco más cercano al hombre que conocemos hoy en día. Buen día, Carmen, ¿cómo estás? Venimos analizando esto, habíamos visto las primeras consecuencias de esta unión entre los hombres. ¿Sí? En un principio el ser humano en estado de naturaleza estaba aislado de todo el resto, vivía tranquilo, feliz, satisfacía sus necesidades con lo que le daba la naturaleza, toda la naturaleza le pertenecía. ¿Sí? La naturaleza era de todos, así que no había problemas de ningún tipo. En el encuentro pasado habíamos empezado a ver que debido a condiciones climáticas, geográficas, el ser humano se había empezado a cruzar más frecuentemente con otros seres humanos, entonces eso había empezado a traer una serie de consecuencias. Sí, una de las consecuencias donde nos habíamos quedado la última vez era la comparación entre los seres humanos, ¿no? Al empezar a tener más contacto con otras personas, nos empezamos a comparar con ellos. Ahí había empezado a surgir una especie de desigualdad, ¿no? Antes éramos todos más o menos iguales, habían diferencias biológicas, de fuerza, pero bueno, esas diferencias eran despreciables, no influían o no fundamentaban ningún dominio de algunos seres humanos por sobre otros. ¿Sí? Así que ahí no habría una desigualdad que pudiera justificar nada, ¿no? Pero ahora que se habían empezado a unir, que se habían empezado a cruzar mucho más seguido, ya estamos en una parte de la sociedad o en una parte del estado de naturaleza que vendría a ser el segundo, ¿no? Habíamos visto el primer estado de naturaleza, donde el hombre estaba aislado. En este segundo estado de naturaleza ya construyen casas, viven en familias. Así que hay una especie de germen de lo que sería la sociedad y de lo que sería también la propiedad privada, aunque todavía no está legalizada esa propiedad privada. Hay un inicio de propiedad privada cuando construimos una casa o cuando trabajamos una porción de tierra. ¿Por qué? Porque aparentemente, por lo que vemos acá, Rousseau cree que el trabajo es el que nos hace pensar a los seres humanos que hay cosas que nos pertenecen, ¿no? Porque tienen trabajo nuestro. Y está citando en algunos fragmentos a un filósofo que se llama Locke, ¿sí? Y Locke desarrolla toda una cuestión acerca del inicio de la propiedad privada, del fundamento de la propiedad privada. Para Locke también, el fundamento de la propiedad privada es el trabajo humano, ¿no? Lo que hace que algo sea mío, que sea de mi propiedad, es el trabajo que yo imprimo sobre las cosas. Si una manzana no es mía cuando está en el árbol, pero sí es mía cuando la saco del árbol. ¿Por qué? Porque me tomé el trabajo de subirme, treparme al árbol y sacar la manzana. Eso lo hace de mi propiedad, porque de algún modo hay trabajo ahí. Mucho más visible es cuando yo construyo una vivienda, ¿no? Cuando me construyo mi casa. Ahí le estoy dando forma
de casa a algo que no tenía forma de casa, ¿sí? Esa madera, supongamos que está hecha de madera, ¿no? Esa madera estaba en los árboles, yo me ocupé de extraer la madera de los árboles, acondicionarla y darle forma de casa, ¿no? Ese darle forma de casa es imprimirle de algún modo algo mío a la cosa, ¿sí? Y ahí estaría el origen de la propiedad privada. Eso es mío porque la forma que tiene la tiene gracias a mí. Estando en la naturaleza no hubiera adquirido la forma de casa, la forma de hogar. Adquirió esa forma porque yo le di mi forma. Y de alguna manera, diría Marx, por ejemplo, estoy yo ahí. Mi conciencia de algún modo se trasladó al mundo y le dio forma. Entonces, el trabajador, en el producto de su trabajo, se ve a sí mismo. Eso es lo que lo hace mío, porque ahí estoy yo. En esa casa que construí, estoy yo, impreso. Está mi ser impreso en la cosa. Eso lo hace de algún modo mío. Así que ese sería el fundamento de la propiedad privada, ¿no? El trabajo humano. Como para que vayamos entrando en tema. Ahora empiezo a leer, ¿no? Ya habiendo instalado este concepto de propiedad, este fundamento de la propiedad, vamos a seguir leyendo porque va a tener mucho que ver con esto. Recordemos, acá todavía estamos en un estado de naturaleza. Un estado de naturaleza segundo, diría Rousseau. Empiezo a leer. Dice, pero es preciso señalar que esta sociedad incipiente y las relaciones ya establecidas entre los hombres exigían de ellos cualidades diferentes de aquellas que tenían por su constitución primitiva. Es decir, cuando empezaron a unirse en sociedad, la sociedad misma, ¿sí? La conformación social empezó a exigir cosas del ser humano que antes no se le exigía. La naturaleza no le exigía estas cosas. Una serie de cualidades. Sí, tenía que servir a la sociedad para poder pertenecer a ella. Que la moralidad comenzaba a introducirse, dice, en las acciones humanas. Sí, la moralidad, esta idea o esta valoración de las acciones humanas. O sea, la moral vendría a ser, como explico siempre en las clases de la escuela secundaria, la moral vendría a ser el conjunto de normas que los seres humanos respetan o hacen realidad a la hora de actuar dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, dentro de la sociedad, las personas llevan a cabo acciones que tienen una valoración. Y acá es donde empieza, ¿no? La moralidad. Es lo que nos dice Rousseau. La moralidad comenzaba a introducirse en las acciones humanas. Antes el ser humano actuaba y nada, eran acciones del ser humano, ¿no? Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué estaba diciendo? Que antes el ser humano en estado de naturaleza actuaba y esa acción no tenía ninguna valoración, podía ser útil para algo o no. Ahora que está en sociedad con otros seres humanos, sus acciones adquieren un valor, una valoración social, podríamos decir, y ahí estaría el ámbito de la moral. Lo que hacemos puede ser considerado por el resto como bueno o malo. Sigo, y dice, y como cada uno era ante las leyes el único juez y vengador de las ofensas recibidas, la bondad que convenía al puro estado de naturaleza ya no era aquella que convenía a la sociedad naciente. Sí, acá estamos empezando a ver, está hablando de leyes, ¿no? No sé si hablar de leyes es lo correcto en este estado, ¿no?
podríamos estar hablando de leyes naturales. Veamos que cuando hablamos en filosofía política de leyes naturales, podemos estar hablando en dos sentidos distintos. La filosofía política introduce un sentido diferente de lo que es ley natural. ¿Sí? Si nos preguntan a cualquiera qué es una ley natural, bueno, es una regularidad que observa el ser humano en la naturaleza y lo traduce mediante una ley, ¿no? Como la ley de gravedad. Nosotros vemos que los objetos en el espacio se atraen dependiendo su masa, entonces decimos, bueno, hay una fuerza que los atrae, esa fuerza puede ser medida, podemos predecir movimientos, etc. Cuando hablamos de ley natural en filosofía política, estamos hablando de otro tipo de leyes, leyes que ya tiene el ser humano dentro suyo, podríamos decir, en su conciencia, en su alma, como le quieran llamar, por las cuales la naturaleza nos dice de algún modo cómo es que nos tenemos que comportar. Y habíamos visto estas leyes de la naturaleza que regulaban nuestro comportamiento, según Rousseau. Y eran dos, básicamente. Eran estos dos sentimientos que guiaban nuestras acciones. Especie de instintos, podríamos decir. Y a esto es a lo que llaman leyes de la naturaleza. El amor de sí y lo que habíamos denominado empatía, ¿no? O ese malestar que sentimos cuando vemos sufrir a otras personas, cuando vemos sufrir a nuestro prójimo. O cuando estamos ante presencia de sufrimiento, ¿no? Entonces, ante las leyes, si es que había leyes, el único juez y vengador de las ofensas recibidas era el individuo. La bondad que convenía al puro estado de naturaleza ya no era aquella que convenía a la sociedad naciente. Si el hombre empezó a degenerarse, según Rousseau, en este estado. Este segundo estado de naturaleza hace que la bondad anterior no fuera útil en este estado. Dice que se necesitaba que los castigos fueran más severos a medida que las ocasiones de ofender eran más frecuentes. Si ahora, como habíamos visto la vez pasada, las ocasiones de ofensa son más frecuentes. ¿Por qué? Porque nos cruzamos más con otros seres humanos y exigimos respeto de los otros seres humanos. Y eso acarrea de esto, una necesidad de castigo ante esa falta de respeto, venganza, violencia. Entonces las ocasiones de ofender eran más frecuentes y que correspondía al terror de las venganzas ocupar el lugar del freno de las leyes. Acá otra vez, había dicho que había leyes, ahora dice que no hay leyes, ¿sí? Que hay una especie de freno contra las ofensas, un freno natural, o casi natural podríamos decir, que es la venganza. ¿Sí? Lo que oficia de ley de comportamiento o de castigo en este inicio de sociedad humana es la venganza. O sea, si yo no hago cosas malas a otros seres humanos es porque tengo miedo de que se vengan de mí, ¿no? De que realicen una acción contrapuesta que me ponga freno. Bueno, en este estado primitivo, no me gusta decir primitivo, pero en este estado primigenio, podríamos decir, de la sociedad humana, no había leyes, pero sí habían consecuencias de las acciones. ¿Sí? Y esas consecuencias eran la venganza. Yo ofendo a alguien y no tengo ningún organismo estatal, porque todavía no hay Estado. No tengo ningún organismo estatal, no tengo ninguna institución a donde ir a quejarme. Entonces, la consecuencia de las acciones de los otros depende de mí. Si no me gusta que me hagan algo, bueno, tengo que actuar en consecuencia. Y esa acción es denominada venganza, ¿no? En ese estado. El único freno con el que se encuentra el ser humano en este segundo estado de naturaleza es la venganza del otro. De todas maneras, según Rousseau, aparentemente es un buen freno, ¿sí? Un freno natural, violento, sí, obviamente,
pero servía para mantener a raya a los seres humanos en este segundo estado de naturaleza. Así dice, aunque los hombres hubiesen llegado a ser menos resistentes, otra vez recuerdo, haber construido casas y haberse dado una serie de comodidades, hace al ser humano menos resistente. O sea, lo hace más blando. Su contextura física no es la de antes porque, y mucho menos en las mujeres, ¿no? Como había planteado Rousseau. Las mujeres que se quedan en casa ahora, que se dedican a tareas mucho más livianas que antes, bueno, se va debilitando su cuerpo. De los hombres también, ¿no? Entonces, los hombres empezaron a ser menos resistentes, y a pesar de eso, y la piedad natural, voy a leer de nuevo porque se me desordenó todo. Dice así, aunque los hombres hubiesen llegado a ser menos resistentes, y la piedad natural hubiese sufrido ya alguna alteración, este periodo del desarrollo de las facultades humanas, en el justo medio entre la indolencia del estado primitivo y la petulante actividad de nuestro amor propio, debió ser la época más feliz y duradera. Sí, acá le empieza a dar un tinte utópico a este segundo estado de naturaleza. Es decir, el hombre empezó a degradarse a sí mismo, se empezó a ser más débil, el hombre empezó a ser menos resistente, se empezó a apagar esa piedad, lo que acabo de llamar yo empatía, bueno, porque no me acordaba del término específico de Rousseau. El término específico que nos da Rousseau es el de la piedad. Esas serían las dos leyes naturales por las que se rige el hombre en estado de naturaleza, por lo menos en el primer estado de naturaleza. El amor de sí y la piedad. Entonces, por más que la piedad natural se haya apagado un poco o haya sufrido una alteración en este periodo, y por más que los seres humanos se hayan hecho menos resistentes, nos encontramos en un estado de equilibrio, dice. Estamos en un estado de equilibrio entre el ser humano en estado de naturaleza y entre el ser humano en estado de sociedad. Sí, que acá lo denomina Rousseau como la petulante actividad de nuestro amor propio, ¿no? Ahí es donde llega la sociedad actual. La sociedad actual cubre todo por una petulante actividad del amor propio, el ser humano apagando totalmente el sentimiento de piedad. Bueno, dice este segundo estado de naturaleza, más allá de los conflictos que pueda traer, tiene el beneficio de el contacto con otros seres humanos, que trae cosas malas, pero trae otras cosas buenas también. Sí, las cosas malas, esta comparación entre seres humanos, que se comparan unos a otros, que se empiezan a ofender unos a otros. Bueno, no es el estado más agradable del ser humano, pero tiene otras facilidades. Y a esto le adjudica Rousseau una época feliz y duradera, ¿no? Este segundo estado de naturaleza sigue siendo un estado feliz. Y acá podemos pensar, ¿no? Esto de lo que viene hablando Rousseau. Dice, bueno, el primer estado de la naturaleza, el hombre era tranquilo, vivía aislado y era feliz. ¿Por qué le adjudican más felicidad a este segundo estado? ¿No? Cuando habló tan mal de ese segundo estado. Estuvo hablando del surgimiento de la propiedad, de la comparación, de la venganza. A pesar de eso nos dice, bueno, es un estado de felicidad. Es la época más feliz del ser humano y la más duradera. Es un estado donde empezó a adquirir algunas luces, como dice Rousseau, algunos avances.
ya dejó de depender tan directamente de la naturaleza, que a veces se resistía a darle lo que necesitaba, y empezó a adquirirlo para sí mismo de manera artificial, podríamos decir. Sigo. Dice, cuanto más se piensa en ello, más claramente se ve que ese estado era el menos propicio a las revoluciones, el mejor para el hombre, y que no debió abandonarlo más que por algún funesto azar, que para la utilidad común no habría debido ocurrir jamás. Si este segundo estado de naturaleza, sin embargo, era sumamente deseable, y pasó algo que desbarrancó todo, ¿no? Abandonó este segundo estado de naturaleza por algún funesto azar, dice, que no debía haber ocurrido nunca, pero ocurrió. Dice, el ejemplo de los salvajes, que se han hallado casi todos en este punto. Otra vez, haciendo un poco de lecturas apresuradas acerca de los salvajes. Cuando habla de los salvajes está hablando de los habitantes de América, ¿no? No sé si tenían mucha información acerca de cómo eran los habitantes de América, si se guiaban por las cartas de los navegantes que llegaban allá, o que llegaban acá, ¿no? Pero no describían al nativo americano tal como sabemos que era. Lo describen de una manera mucho más primitiva. Ahora vamos a ver por qué. Entonces dice, el ejemplo de los salvajes, que se han hallado casi todos en este punto, o sea, los salvajes de América estarían en este segundo estado de naturaleza, en un estado feliz, óptimo, sin el contacto de la civilización, tal como la ve el europeo, ¿no? Parece confirmar que el género humano estaba hecho para permanecer siempre en él, en ese estado, en el estado en el que están los salvajes de América. Así tendríamos que habernos quedado. Ese era el estado verdadero del ser humano, el estado en el que están los salvajes de América. Ese estado, dice, es la verdadera juventud del mundo, y todos los progresos posteriores han sido, aparentemente, otros tantos pasos hacia la perfección del individuo, y de hecho, hacia la decrepitud de la especie. Sí, acá otra vez la advertencia que ya había hecho antes. Cuando habla de perfección no está hablando de nada bueno, Rousseau, porque está hablando de esta facultad de perfectibilidad del ser humano. Y esta facultad de perfectibilidad habla de la facultad de automodificarse que tiene el ser humano. O sea, los animales no tienen esta facultad de perfectibilidad, permanecen iguales a lo largo de millones de años los animales. El ser humano tiene la capacidad de modificarse como especie y de modificarse rápidamente. Esa es la facultad de perfectibilidad. Y esa modificación puede ser para bien o para mal. Acá Rousseau nos está diciendo, bueno, fue para bien por un tiempo y ahora está yendo para el lado contrario. Entonces, cuando habla de pasos hacia la perfección del individuo, interpretemos que no está diciendo nada bueno. Y por eso lo aclara, ¿no? Porque sabe que esta palabra es un poco ambigua, que él le cambió el significado habitual de la palabra, como se suele hacer en filosofía. Hay que aclararlo varias veces cuando cambiamos el significado de una palabra. Y acá Rousseau, como buen filósofo, está haciendo este trabajo de aclarar constantemente. Dice, otros tantos pasos hacia la perfección del individuo y, de hecho, hacia la decrepitud de la especie. Mientras los hombres se contentaron con sus cabañas rústicas, mientras se limitaron a coser sus ropas de pieles con las espinas de las plantas o de los peces, o adornarse con plumas y caracoles, a pintarse el cuerpo de diversos colores, a perfeccionar o embellecer sus arcos y flechas, a tallar con piedras afiladas algunas canoas de pescadores, o algunos toscos instrumentos musicales. En una palabra,
mientras no se dedicaron sino a tareas que uno solo podía hacer, y a artes que no requerían el concurso de muchas manos, vivieron libres, sanos, buenos y felices, tanto como su naturaleza se los permitía, y continuaron gozando entre ellos de las dulzuras de un comercio independiente. O sea, seguimos en este segundo estado de naturaleza, y dice, mientras se mantuvieron de esta manera, los hombres podían vivir de una manera feliz, ¿no? Mientras podían subsistir con lo que ofrece el trabajo de un solo hombre. Es decir, mientras no existía la producción en masa, ¿no? Acá está haciendo una comparación entre los medios de producción que necesita una sociedad masiva con los medios de producción que necesita una sociedad salvaje, ¿no? Como dice Rousseau, una sociedad de este segundo estado de naturaleza, una sociedad no civil. En una sociedad no civil el hombre subsiste gracias al trabajo que puede hacer él mismo. Entonces en algún punto podemos decir que se puede autoabastecer el ser humano. Y la pequeña comunidad que forma también, entre todos se pueden autoabastecer. Pueden comerciar entre ellos, ¿sí? Hay una idea primitiva de propiedad que no está legislada, sino que está atada a consecuencias físicas, ¿no? Consecuencias que traen la venganza del otro. Entonces por eso todos se mantienen en un natural respeto hacia el otro, porque el otro se puede enojar y puede querer matarme, entonces nos mantenemos a raya. Algo contrario a lo que podría decir Thomas Hobbes, ¿no? En el Leviatán dice que este estado de naturaleza era violento, consistía en una violencia constante, donde todos los seres humanos vivían en un constante peligro de muerte y en un estado de guerra de todos contra todos. Bueno, Rousseau no lo ve de esta manera. Rousseau cree que esta amenaza de venganza era una especie de freno natural para la agresión entre los seres humanos. Los seres humanos naturalmente no quieren problemas, ¿no? Si pueden colaborar entre ellos y no sufrir ningún tipo de violencia, bueno, lo hacemos, está todo bien. No hace falta que nos estemos matando unos a otros. O sea, el peligro de que el otro se enoje y se violente contra mí hace que yo de algún modo lo respete, ¿no? Que vaya hacia el otro con cuidado, para que no se ofenda. Entonces hasta ahí teníamos un freno natural para los conflictos humanos. No hacía falta establecer una sociedad, un poder común que nos mantuviera a raya, como decía Thomas Hobbes. En este estado vivíamos felices, en una armonía no exenta de violencia, ¿no? Hay violencia, pero en su justa medida. En la justa medida para imponer un freno ante las ofensas y ante el posible robo de propiedades, ¿no? Porque ya hay una idea de propiedad incipiente acá, como habíamos visto. Y acá se hincapié en todo lo que usan estos seres humanos en este segundo estado de naturaleza. No usan agujas para tejer. Sí, esto lo dice a conciencia Rousseau. Dice, no usan agujas para tejer, sino que usan espinas, ¿sí? Las espinas de las plantas o las espinas de los peces. No hacía falta ningún tipo de desarrollo industrial en este caso. Usaban las cosas de la naturaleza, las transformaban en herramientas y hacían las cosas que podían hacer, ¿sí? Cualquier individuo podía hacer de una espina una aguja, ¿sí? Cualquier ser humano tiene esa habilidad. Entonces, en ese caso no necesita de otros seres humanos para subsistir, porque cada uno puede hacer lo que necesita. Yo puedo conseguir las pieles para
como individuo, ¿no? Me puedo conseguir una piel a partir de un animal para abrigarme durante el invierno, me puedo construir una pequeña casa con lo que consigo en la naturaleza, puedo coser, tejer, me puedo adornar, ¿no? Con plumas, no necesito un estilista que consiga telas. Acá lo que está hablando es de la independencia del ser humano. Esto es lo que de algún modo eh, lo hace feliz, ser independiente y autosuficiente. El problema empieza a surgir, ahora lo vamos a leer, cuando los seres humanos empiezan a depender de otros seres humanos. Ahí está todo mal, ¿no? Porque el ser humano, cuando tiene a alguien que depende de él, bueno, se empieza a aprovechar de esa situación. Y ahí empiezan los problemas, ahí empiezan los verdaderos problemas. Por eso aclara esta situación del segundo estado de naturaleza, donde los seres humanos tienen la habilidad de autoabastecerse. Sí, viven en comunidad, sí, se cruzan con otras personas, pero no depende de las otras personas. En cualquier momento este ser humano puede alejarse de la sociedad, irse a vivir solitariamente a otro lado y seguir siendo feliz. Sí, no pasa nada. No está atado a nada. Está atado a una serie de necesidades que él mismo puede satisfacer tranquilamente. Entonces habla de un comercio independiente, un dulce comercio independiente, que no está atado a otras leyes que el de la venganza. Pero en cuanto un hombre, dice, tuvo necesidad de la ayuda de otro, ¿sí? Acá viene el pero y la transformación, ¿no? Viene la bisagra en la historia humana. Pero en cuanto un hombre tuvo necesidad de la ayuda de otro, apenas alguien se percató de que era útil a uno solo tener provisiones para dos, ¿sí? Acá otro problema. ¿Sí? Nos está nombrando dos grandes problemas. El primero, cuando el hombre tuvo necesidad de otro hombre, o el humano tuvo necesidad de otro humano. Eso es una atadura, ¿no? Una atadura perjudicial. Como toda atadura, podríamos decir. Otra situación indeseable para el ser humano es cuando una persona se dio cuenta de que era sumamente útil tener provisiones para dos personas en vez de para una. Es decir, no solamente tengo lo que necesito, sino que voy a tener lo que necesitan dos personas. Eso es bastante útil, dice el ser humano, porque puedo atar a otra persona. Sí, Carmen, a eso me refiero, a acaparar, ¿no? Acumulación. Cuando el ser humano se dio cuenta que podía acumular más de lo que necesitaba, bueno, ahí tenemos otro problema, ¿no? Lo vivimos todos ese problema. Es un problema de la sociedad actual. Hay personas que quieren más de lo que necesitan. Y para ese nivel de ambición, que es lo único que hace, deja a otras personas sin su sustento. Entonces, las personas que se quedan sin sustento van a necesitar de esta persona, de esta otra persona que acaparó más de lo que necesitaba. Ahí empiezan los problemas. En estado de naturaleza, dice Rousseau, o según Rousseau, las cosas alcanzan para todos. El problema surge cuando hay un tipo que agarra lo que le pertenecería a otra persona. Agarra más de lo que necesita. Y cuando agarra más de lo que necesita, se lo está sacando a otro. Se lo está sacando al resto de la humanidad. ¿Sí? Es un crimen en contra de la humanidad. Tomar más de lo que uno necesita. Por lo menos en este estado. Y si me preguntan a mí, en cualquier estado. ¿Sí? En este estado también. Es un crimen en contra de la humanidad apropiarse de más cosas de las que uno necesita. Esa acumulación perjudica. ¿Y a quién perjudica? Al resto de los seres humanos. A todo el resto, no a uno ni a dos, a todo el resto de los seres humanos.
Eso es uno de los grandes problemas que nos llevó al estado actual de cosas, según Rousseau, ¿no? Y yo podría decir que estoy de acuerdo también con Rousseau. Esto después va a aparecer en otros tratados políticos. Va a hablar Marx de esto, ¿no? De la acumulación originaria. Ya en lo que es la acumulación originaria va a haber una especie de robo, ¿no? Por un sector de la sociedad que va a empobrecer a otro. Bueno, no me quiero meter en esos asuntos. Por ahí si leemos El Capital en algún momento lo podemos ver en profundidad. Pero esto es una base de la filosofía política, económica también. Porque en economía, en algún punto, para justificar esto, para justificar el capitalismo, podríamos decir, lo que se dice es que trabajamos o los seres humanos vivimos en un ámbito de escasez, ¿no? Las cosas no alcanzan para todos. Eso es lo que se dice, ¿no? Y acá lo que nos está diciendo Rousseau es, sí, las cosas alcanzan para todos, dejaron de alcanzar cuando hubo un grupo de personas que se apropiaron de más de lo que necesitaba. Generaron un ambiente de escasez para que otras personas dependieran de ellos. Es una situación sumamente cómoda, ¿no? Tener más de lo que me corresponde para que otros trabajen para mí. El inicio del, no sé, el empresario, podríamos decir. Un robo. El inicio de el empresariado o del capitalismo sería un robo. ¿Un robo a quién? Al resto de los seres humanos, en su totalidad. La cuestión es cómo permitieron los otros seres humanos, ¿no? Esta situación. Esto es lo que perturba un poco a Rousseau. ¿Cómo es que los otros permitieron, siendo más, ¿no? El resto de la humanidad son mucho más numerosos que este delincuente que se apropia más de lo que necesita. ¿Cómo es que los otros permitieron eso? Todavía no se sabe. Hoy en día se sigue perpetuando esa situación y no se puede entender cómo el resto de los seres humanos lo está permitiendo, ¿no? Hoy en día la acumulación de capital, de propiedades, es mucho más marcada que en esa época. Y nosotros no somos seres en estado de naturaleza, que no entienden nada. No, somos seres bastante formados y seguimos con esta idea. O seguimos haciéndonos los tontos, ¿no? De permitir que 2 o 3 perejiles acumulen todo lo que necesitan millones de personas para subsistir. Y lo acumulan no porque lo necesiten, sino para sentirse más poderosos, para poder estar por encima de otras personas. Ahora lo va a empezar a explicar Rousseau. Y acá es donde desaparece la igualdad entre los hombres, ¿sí? Por eso le da tanta importancia y por eso hago tanto hincapié en este momento de la humanidad. Acá desapareció la igualdad. Eso es lo que nos dice Rousseau. Cuando uno empezó a adquirir más de lo que necesitaba, acá la igualdad entre los seres humanos desapareció. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer. Se introdujo la propiedad, dice Rousseau. El trabajo se hizo necesario y los vastos bosques se transformaron en alegres campiñas que hubo que regar con el sudor de los hombres, y en los que se vio brotar y crecer la esclavitud y la miseria junto con las ciegas. Y acá otra vez se pone poeta, Rousseau, se pone poeta en situaciones muy trágicas, pero son buenísimos. De acá se sacan frases para publicar en internet, ¿no? Lo leo otra vez por, no sé, por la carga estética que tiene la frase. Dicen, en este caso desapareció la igualdad, se introdujo la propiedad. O sea que donde desaparece la igualdad se introduce la propiedad. El trabajo se hizo necesario y los vastos bosques se transformaron en alegres campiñas
que hubo que regar con el sudor de los hombres, y en los que se vio brotar y crecer la esclavitud y la miseria, junto con las ciegas. La metalurgia y la agricultura fueron las dos artes cuya invención produjo esta gran revolución. Sí, hubo un primer tratado. Este que estamos leyendo, este discurso sería, ya lo he dicho, pero bueno, lo repito. Este discurso es un segundo discurso que escribe Rousseau para este concurso de un instituto. Este no lo ganó Rousseau, con este discurso no ganó el concurso, pero con el primero sí lo había ganado. Y hablaba acerca de esto, del impacto de las artes y del conocimiento, de las ciencias. No lo recuerdo bien, sí, por ahí estoy tirando cualquier cosa. Sé que estaba relacionado con esto. ¿Cuál es el impacto que tienen las artes y las ciencias en la historia del ser humano? Y para Rousseau es un impacto negativo. ¿Sí? Las ciencias, las artes, son algo que perjudican muy fuertemente al ser humano. El desarrollo del conocimiento, la filosofía, ¿sí? No está hablando nada más de la ciencia. La filosofía también es un gran mal para el ser humano. Y con ese discurso sí ganó el concurso. Lo podríamos leer en algún momento. Está bastante bueno. Pero este no tiene menor valor. Lo traigo a colación porque está hablando de esto. El origen del mal del ser humano empieza con el desarrollo de estas dos artes. Ahora vamos a ver por qué un gran mal. Pero sí, el desarrollo de estas dos artes, o de estas dos técnicas, podríamos decir, es altamente perjudicial para el ser humano. Porque produjo esta gran revolución, dice. Porque, en parte porque hizo posible que una persona pudiera tener el alimento de 3 o 4, ¿no? Aquel que tenía campo lo trabajaba, producía más alimentos del que necesitaba. Obviamente lo tuvo que hacer con otros seres humanos. Se asociaron entre un par de personas y empezaron a producir más alimento, podemos decir, del que necesitaban. Y lo que hizo posible esto es el desarrollo de la agricultura y la metalurgia, ¿no? Porque con una huerta en el fondo de mi casa no pasa nada, no pongo en peligro la humanidad. No me apropio de más de lo que necesito. Acá estamos hablando de una apropiación grosera, ¿no? No de hacer 2 tomates cuando necesito uno. La apropiación grosera, las ataduras groseras que se formaron entre los seres humanos aparecieron con la producción en masa de alimentos y de productos en general. Por eso dice que esto se originó con el descubrimiento de la metalurgia y la agricultura. Para el poeta, dice Rousseau, es el oro y la plata, mas para el filósofo son el hierro y el trigo los responsables de haber civilizado a los hombres y perdido al género humano. Y aquí hay una cita, ¿no? Para el poeta es el oro y la plata. Está citando a un poema de Lucrecio. Para el que quiera averiguar, bueno, ahí tienen la cita al pie de página. Pero es una simple comparación, ¿no? Dice, para el poeta, esta gran revolución fue el descubrimiento del oro y la plata, pero para el filósofo no es este el gran descubrimiento, sino que fueron el hierro y el trigo los responsables de haber llevado a la perdición a los seres humanos. Obviamente no el descubrimiento del hierro y del trigo, sino la metalurgia y la agricultura, las dos técnicas relacionadas con la obtención de estos dos elementos. Uno y otro eran desconocidos para los salvajes de América. Sí, otra vez, usando como ejemplo de hombre en estado de naturaleza a los salvajes de América, quienes por ello mismo han perdurado como tales a lo largo del tiempo.
Y los otros pueblos parecen incluso haber seguido siendo bárbaros, mientras han practicado una de estas artes sin la otra. O sea, el ser humano permanece feliz mientras no descubra estas dos artes juntas. ¿Sí? Pueden haber descubierto la agricultura, pero no la metalurgia, o la metalurgia y no la agricultura. Y mientras descubran una de esas dos, está todo bien. Pero aparentemente están atadas. En América aparentemente únicamente habían descubierto la agricultura nada más. Otra idea fuente del desconocimiento de Rousseau, ¿sí? De los salvajes de América, me imagino. Porque hay muchos indicios de que los nativos americanos tenían desarrolladas la metalurgia y la agricultura, ¿no? Pero o no le llegó la información a Rousseau o no la quiso tomar. Me inclino más por el que no le haya llegado la información, ¿sí? Porque siempre para justificar el dominio y la conquista lo que hacían era los que iban a América mostrar que estos habitantes eran como animales, ¿no? Que no habían desarrollado ningún tipo de arte, ningún tipo de industria. Entonces minimizaban cualquier cultivo, cualquier producción metalúrgica, la menospreciaban y la reducían, no sé, a un acto de la suerte. Entonces esas son las noticias que llegaban a Europa. Los nativos americanos, sí, no saben hacer nada, no tienen ni idea de nada. Hay que civilizarlos, ¿no? Y quizás una de las razones más importantes por las cuales Europa se ha organizado políticamente, si no antes, al menos mejor y de manera más constante que las otras partes del mundo, es el hecho de ser a la vez más abundante en hierro y más fértil en trigo. Sí, otra gran mentira que encuentro yo en este texto. No podríamos decir que Europa es más rica en hierro y en trigo que América, de ninguna manera. Si no hubieran saqueado todas las minas que saquearon, o todos los metales que saquearon acá en América. Sí, otra cosa que se le podría recriminar a Rousseau. Si estuviera vivo, pobre, podríamos hablar de estas cosas. O sea, dice, bueno, la razón de que Europa avanzó más políticamente y mejor y de manera más constante es porque tiene mucho hierro y trigo. En ese caso, América tiene mucho más, ¿no? Si no se hubieran quedado en su continente sacando el hierro y cultivado el trigo ahí. Pero acá se hace mucho mejor. Y hay más. Sigo. Resulta muy difícil conjeturar de qué modo los hombres han llegado a conocer y a emplear el hierro, pues no es creíble que hayan imaginado por sí mismos extraer la materia de la mina y darle las preparaciones necesarias para su fusión antes de saber lo que de ello resultaría. Otra vez imaginándose orígenes, Rousseau, y le cuesta muchísimo imaginarse los orígenes, tanto del lenguaje, como habíamos visto, ahora como también con relación al descubrimiento del fuego y ahora con el descubrimiento de que se podía extraer hierro de la tierra. Le resulta difícil imaginarse ese primer momento. Por otra parte, tampoco podemos atribuir este descubrimiento a algún incendio accidental, ¿sí? Como había hecho con el fuego. Poco podemos atribuir este descubrimiento, por cuanto las minas solo se forman en lugares áridos, desprovistos de árboles y plantas, de manera tal que parecería que la naturaleza había tomado precauciones para ocultarnos aquel fatal secreto. ¿Sí? Si la naturaleza tuviera intenciones, hizo muy bien en ocultarnos el hierro en lo más profundo de la tierra, ¿no? Porque es lo que más problemas les trajo al ser humano.
Solo queda, pues, la circunstancia extraordinaria de algún volcán. ¿Sí? Sigue tratando de imaginarse de dónde sacamos el metal los seres humanos. Entonces, solo queda pues la circunstancia extraordinaria de algún volcán que al vomitar materias metálicas en fusión haya sugerido a los observadores la idea de imitar esta operación de la naturaleza. Pero es necesario suponerles también mucho coraje y previsión para emprender un trabajo tan penoso, y considerar con tanta anticipación las ventajas que podían obtener. Y esto solo es admisible para inteligencias más desarrolladas, que probablemente la de aquellos hombres. ¿No? El hombre en estado de naturaleza no tenía tantas luces, otra vez, ¿no? No tenía tantas luces como para darse cuenta de que podían producir metal y darle forma al metal. Aparte que era una cosa muy difícil de hacer. Así que ¿para qué lo va a hacer el ser humano en estado de naturaleza? ¿Para qué va a gastar tiempo en extraer metal de la tierra y moldearlo si no era necesario? No necesitaba una aguja de metal si tenía las espinas de los peces. ¿Para qué quiere metal el ser humano? Es algo muy trabajoso. Sigo. Dice, en cuanto a la agricultura, su principio se conoció mucho tiempo antes de que se estableciera la práctica. Pues no es probable que hombres sin cesar ocupados en tomar de los árboles y de las plantas su subsistencia, no concibieran prontamente la idea de los caminos que emplea la naturaleza para la generación de los vegetales. Sí, acá es más fácil imaginar el descubrimiento del ser humano de que los vegetales podían ser reproducidos artificialmente, ¿no? Pero su industria debe haberse orientado solo muy tarde hacia ese lado. Tal vez porque los árboles, que junto a la caza y la pesca les proveían su alimento, no requerían sus cuidados. Tal vez por ignorancia del uso del trigo, o por falta de instrumentos para cultivarlo, o por no poder prever las futuras necesidades, o por último, por carecer de los medios para impedir que otros se apropiaran del fruto de su trabajo. Sí, acá enumera varias cosas. De por qué no era necesario tampoco desarrollar la agricultura para el hombre en estado de naturaleza. Hombre estado de naturaleza 2, ¿no? En el segundo. ¿Por qué va a ser esto? Primero, es muchísimo trabajo. Y no se compara con los beneficios que podría llegar a tener, porque no podían imaginar esos beneficios. ¿Por qué? En primer lugar, porque los árboles nos proveían de alimento, los árboles y las plantas, y los animales y los peces. Hablo de peces como si no fueran animales, ¿no? Los animales en general. Si yo tenía alimento por ese lado, ¿para qué voy a tomarme todo el trabajo de cultivar la tierra? Aparte que no tenía las herramientas necesarias. ¿Por qué iba a hacer todo eso? Entonces, por eso mismo es ese tipo de industria, dice Rousseau, se descubrió muy tarde. Porque los animales no necesitaban que yo los cuidara para poder comérmelos. Los árboles no necesitaban de mis cuidados tampoco para que me dieran frutos. Entonces, ¿por qué voy a hacer o por qué voy a desarrollar una industria tan penosa? Dice, ¿no? Cuando habla de penoso, habla de trabajoso, que precisa de trabajo. Cuando se volvieron más industriosos, se puede pensar que con la ayuda de piedras filosas y con palos puntiagudos, comenzaron por cultivar algunas verduras o raíces alrededor de sus cabañas, mucho tiempo antes de saber preparar el trigo y tener los instrumentos necesarios para el cultivo en grande, sin tener en cuenta que para consagrarse a esta ocupación y sembrar la tierra, es preciso decidirse a perder algo al comienzo para ganar mucho luego. Sí, otra cosa por la cual el hombre en estado de naturaleza no hacía estas cosas. Habíamos visto que el hombre en estado de naturaleza generalmente no preveía cosas.
No se preocupaba por el futuro, se preocupaba por el presente. Y desarrollar la agricultura es preocuparse por el futuro, y por un futuro bastante lejano. El ser humano en estado natural no sabía si iba a llegar al otro día. ¿Para qué va a plantar un árbol, ¿no? Que tarda 10 años en crecer? ¿Para qué va a hacer eso? Si no sabe, no tiene idea de si va a llegar vivo al otro día. Entonces, no hay necesidad de hacer este tipo de cosas para este ser humano. Y aparte dice que sí, es esto. Al principio vas a perder trabajo, vas a perder tiempo. Para ganar después mucho, sí. Pero eso necesita de una previsión que este ser humano no tenía. Esta visión de futuro. ¿Para qué me voy a preocupar el alimento que voy a tener dentro de 2 años? Me preocupo por el alimento de hoy a la noche, ¿sí? Eso es lo que ve Rousseau en la mentalidad del hombre en estado natural. Y dice, es una preocupación muy alejada del talante del hombre salvaje, para quien, como ya he dicho, es difícil considerar por la mañana las necesidades de la noche. ¿Sí? Lo que estoy diciendo. La invención de las otras artes fue entonces necesaria para forzar al género humano a dedicarse a la agricultura. En cuanto se necesitaron hombres para fundir y forjar el hierro, fueron necesarios otros hombres para alimentar a aquellos. Sí, acá empezó una especie de división del trabajo. Aquel que se dedicaba a extraer el metal de las piedras y forjar el hierro no podía preocuparse o no tenía tiempo para preocuparse por la comida. Entonces, como ya había una comunidad, empezaron a establecer acuerdos. Bueno, vos te dedicas a eso, pero yo me dedico a proveerte de alimento. ¿Sí? Empezaron los primeros intercambios, los primeros comercios entre las personas. Porque había un grupo de seres humanos que se empezaba a especializar en una determinada tarea, y esa determinada tarea los sacaba de sus principales intereses, que eran obtener comida, ¿no? Cuando el número de obreros se multiplicó, hubo menos manos que trabajaran para proveer la subsistencia común, sin que hubiera menos bocas para alimentar. Y como unos necesitaban provisiones a cambio de su hierro, los otros encontraron finalmente el secreto de emplear el hierro para la multiplicación de las provisiones. Sí, por eso estas dos industrias se dan juntas. Porque para producir alimentos en masa necesitamos metal, ¿no? Ya no alcanza con el palito de madera para arar la tierra. Vamos a necesitar metales, ¿no? Herramientas de metal. Así podemos optimizar la producción de alimentos. O sea, ya no tengo que producir alimentos para mí solo, sino que tengo que producir alimentos para mí y tengo que producir alimentos para aquellos que no trabajan en alimentos, ¿sí? Para aquellos que trabajan en la metalurgia. Exacto, el arado, Carmen, sí. Entre otras cosas, ¿no? Pero sí. Se dieron cuenta que estas dos industrias se podían retroalimentar. Entonces surgieron juntas. Surgió por primera vez, a partir de estas dos industrias desarrolladas, la producción en masa. ¿Sí? El gran mal del ser humano, según Rousseau. La producción en masa. Acá vinieron los problemas. Porque acá se empezaron a distanciar los seres humanos verdaderamente, unos de otros. Antes, mientras uno podía subsistir con el trabajo de sus manos, eran todos iguales. Pero ahora se empezaron a dividir. Empezaron a dividir su trabajo y así empezaron a dividir sus valías también, ¿no? El valor que tiene cada uno de los seres humanos. De allí nacieron, dice, de un lado la labranza, repito, la labranza y la agricultura, y del otro el arte de trabajar los metales y multiplicar sus usos.
Al cultivo de las tierras siguió necesariamente su reparto. Sí, de acá empieza a derivar todos los males del ser humano, ¿no? El reparto de las tierras, también algo altamente perjudicial y que necesita de un Estado protector. Sigo entonces. Al cultivo de las tierras siguió necesariamente su reparto, y una vez reconocida la propiedad, las primeras reglas de justicia, porque para dar a cada uno lo suyo, es preciso que cada uno pueda tener algo. Acá empezaron a surgir entonces las primeras nociones de justicia, ¿no? Y acá usa la noción de justicia platónica. ¿Sí? Platón en la República nos plantea esto mismo, que la justicia es que cada uno tenga lo suyo y que cada uno haga lo que le corresponde. Esa es la noción de una justicia estatal, ¿no? Una república únicamente puede ser justa si garantiza que cada persona tenga lo suyo y si garantiza que cada persona haga lo que le corresponde, cumpla el papel que le corresponde dentro de la sociedad. Vean cómo haber leído otros libros de filosofía política enriquece muchísimo la lectura de otros, ¿no? Y no sé, está bueno poder reconocer a Platón dentro de Rousseau. Porque inevitablemente Rousseau tuvo que haber leído a Platón, ¿sí? O alguien que haya leído a Platón, porque si no, no hubiera sacado estas cosas. Esta noción de justicia, que es evidentemente platónica. Entonces veamos que la filosofía se alimenta constantemente de los filósofos antiguos, de los filósofos anteriores, ¿no? Por eso estudiar historia de las filosofías es considerado hacer filosofía, ¿sí? O sea, uno no podría hacer filosofía en la nada. Bueno, sigo. Dice, además, como los hombres comenzaron a mirar hacia el futuro, sí, otro gran problema del ser humano, con el que estoy de acuerdo también, esa visión al futuro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mirar hacia el futuro? Esa fijación por el futuro, por garantizar el futuro. Bueno, eso trae muchos problemas para el ser humano. Primero, preocupación, ansiedad, ¿no? Todos los males que sufrimos los seres humanos actuales es por estar viviendo más en el futuro que en el presente, ¿no? Vivir en el pasado también trae sus problemas. O sea, es útil la visión del futuro y la del pasado, pero nos trae grandes males. La visión del futuro, por ejemplo, nos trae ansiedad, nos trae preocupación, y con eso enfermedades. No tiene muy buenas consecuencias. Y vivir en el pasado también tiene sus problemas, ¿no? Podemos también entrar en estados depresivos, vivir de manera nostálgica. Ojalá fuera posible manejar esos estados, ¿no? Pero un primer paso es hacernos conscientes de que esto ocurre, y para esto nos sirve leer este tipo de cosas, ¿no? Para hacernos conscientes de esto. Sigo entonces. Como los hombres comenzaron a mirar hacia el futuro y viendo que todos tenían algunos bienes que perder, no había nadie que no temiera para sí la represalia de los daños que podía causar otro. Este origen es tanto más natural cuanto que es imposible concebir la idea de la propiedad surgiendo más que de la mano de obra. Ahora vamos a leerlo de nuevo. Este origen es tanto más natural cuanto que es imposible concebir la idea de la propiedad surgiendo más que de la mano de obra.
Sí, acá reforzando la idea de Locke, de que la propiedad nace con el trabajo, ¿no? El producto del trabajo humano es lo que le da valor a las cosas. Las cosas empiezan a tener valor cuando tienen trabajo humano encima. Eso es lo que decía Marx, que era la plusvalía, ¿no? La plusvalía, o sea, el valor agregado de los productos, es la fuerza de trabajo del obrero. Sí, a mí me pueden vender lana y me pueden vender, sí, eso, me pueden vender telas, pero va a salir mucho más caro si esa tela está trabajada, ¿no? Porque tiene impresa horas de trabajo humano. O sea, la forma que le da el trabajo humano a las cosas, eso es lo que vale. Porque si yo me dedicara a vender telas nada más, no sacaría ningún tipo de ganancia. A menos que, no sé, subiera los precios, ¿no? Puede pasar eso. Pero yo compro... Me estoy yendo para el capital de Marx, ¿no? Inevitablemente, pero si yo compro 10 pesos de tela, por ejemplo, algo impensable en la actualidad, ¿no? Con 10 pesos no hacemos nada, pero imaginemos en un mundo ideal que si con 10 pesos pudiéramos comprar tela, yo para vendérsela a otra persona y se la voy a vender a 10 pesos, no se la puedo vender más cara. A menos que le imprima algo de trabajo humano. Porque si no, esa persona me va a decir, no, yo la conseguí más barata, ¿dónde la conseguiste vos? ¿No? Si yo la pude comprar a 10 pesos, la otra persona también la puede comprar a 10 pesos. Y si la única manera de vender mi tela que compré a 10 pesos es venderla a 10 pesos, bueno, no vale la pena hacer toda esa transacción. Los que se dedican a vender materia prima, por ejemplo, lo hacen porque por ahí pueden agregar el valor del transporte, ¿no? Y ahí también tiene impreso trabajo humano. El transportar una mercadería de un lugar a otro para sumarle valor, bueno, tiene que tener trabajo humano impreso. Tiene que tener trabajo humano encima. Eso es lo que le da el valor a las cosas. El trabajo humano. Por eso se dice que el obrero es el que genera riqueza, ¿no? Porque es el único que tiene esa capacidad de imprimir su trabajo en las cosas. Sigo. Pues, para apropiarse de las cosas que no ha hecho, no se ve qué otra cosa puede adoptar el hombre, además de su trabajo. Es solo el trabajo el que al darle derecho al cultivador sobre el producto de la tierra que ha labrado, le da por consiguiente derecho sobre el fondo, al menos hasta la cosecha, y así de año en año, lo cual, al constituir una posesión continua, se transforma fácilmente en propiedad. Si esta posesión de la tierra es un derecho natural, podríamos decir, porque aquel que la trabaja es el dueño, porque tiene su trabajo impreso ahí. Él está desparramado en ese pedazo de tierra. Su sudor está en esa tierra. Sí, entonces le pertenece, porque él está ahí. Esa tierra es parte del trabajador. Otra idea bastante... que aparece bastante en filosofía política, ¿sí? La tierra es del que la trabaja. Por lo menos en este estado primitivo. Hoy en día no pasa esto, ¿no? Hay gente que tiene mucha tierra y no trabaja nada. Pero el concepto de propiedad más primigenio y natural es este. ¿Sí? Las cosas son de las personas que la trabajaron. La tierra, aquel que tiene derecho a retener una parcela de tierra para sí mismo, es aquel que imprimió su trabajo en ella, aquel que dejó sudor y sangre muchas veces en esa tierra. Obviamente le va a pertenecer.
Al menos mientras dure, al menos hasta la cosecha, es lo que está diciendo Rousseau, ¿no? Hola Isaac, ¿cómo estás? Entonces esto mismo, el origen del valor de las cosas, el origen de la propiedad, es el trabajo humano. Y eso fácilmente después se convirtió en propiedad. Vamos a ver cómo. Sí, porque una cosa es posesión y otra cosa es propiedad. Cuando los antiguos, dice Grocio, sí, Grocio, otro grosso de la filosofía política, de la economía, Grocio se llama, otro filósofo que valdría la pena leer. Creo que me voy a pasar toda la vida haciendo esto, porque no puedo parar de remitir de un texto a otro. Así que creo que hasta que llegue, si es que llego a viejo, voy a estar haciendo estos vivos. Y si no lo hago acá, lo haré en alguna institución, no sé, donde me paguen más. Acá no me pagan nada igual. Bueno, basta. Cuando los antiguos, dice Grocio, dieron a Ceres el epíteto de legisladora y a una fiesta celebrada en su honor, el nombre de Tesmoforia, dieron a entender de esa manera que el reparto de las tierras produjo un nuevo tipo de derecho. Es decir, el derecho de propiedad diferente de aquel que resulta de la ley natural. Entonces, un legislador lo que está haciendo cuando legisla o legaliza el reparto de las tierras, está tirando por la borda a la ley natural, ¿no? Acá tenemos la diferencia bien marcada de la ley natural en contra de la ley civil. Vieron que yo al principio había hecho esta distinción entre la ley natural, que no es la ley natural del físico ni del científico, sino que es la ley natural del filósofo político. Esta ley natural es la que me dice que si yo trabajo la tierra es mía. A ver, acá Isaac. La tierra es de quien la trabaja. Era la frase de Juan Velasco Alvarado, expresidente peruano. Muy bien, sí. No conozco mucho a Alvarado, pero está todo bien con él. Si dijo eso, sí. Y estaría de acuerdo con Rousseau, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Hizo la reforma agraria, dio las tierras a los indígenas, se las expropió antes a los gamonales. Instruíme acá porque no sé qué quiere decir gamonales. Indígenas sí, obviamente, pero no sé qué término es ese, gamonales. Supongo que deben ser terratenientes, así lo llamaríamos nosotros acá en Argentina, los propietarios ilegítimos de esas tierras, ¿no? Ahí está, bien, sí. Entonces sí, se los expropió a los terratenientes, algo que los terratenientes supuestamente se robaron, ¿no? Y expropiar eso es regalarles algo a los terratenientes. Por lo menos en mi opinión, ¿no? O en opinión del libro que estamos leyendo. Ahora vamos a ver que esa apropiación inicial de las tierras fue un robo en realidad, porque se apropiaron de más tierras de las que podían trabajar. Y eso es un robo al resto de la humanidad, va a decir Rousseau. Y lo que hace el gobierno es expropiar. ¿Y qué es expropiar? Bueno, darles plata para sacarles las tierras. No habría que haberles dado nada a los terratenientes. Pero bueno, es un avance igual. Expropiar tierras para dárselas a los indígenas, que son los que realmente la trabajan, ¿no? O a los campesinos, al que la trabaje, al obrero, podríamos decir también. Me está saliendo el zurdo de adentro, pero bueno, es inevitable, me sale. Entonces sí, la tierra es del que la trabaja, y me parece una buena ecuación, ¿no? Si no trabajas la tierra, bueno, no te la apropies. Porque eso es
robar. Y así comenzaron generalmente todas las naciones, todos los estados, por un grupo de personas que empezó a apropiarse de las tierras, y se empezó a apropiar de más tierras de las que podía trabajar. Y eso es un robo al resto de los seres humanos, según Rousseau y según muchas personas, ¿no? Están robaron. Acá en el caso de Argentina el robo fue terrible, ¿no? Se mató mucha gente acá en Argentina. En la conquista del desierto, por ejemplo. Tenemos a Julio Argentino Roca, que comandó la conquista del desierto, que hasta hace poco figuraba en nuestros billetes, ¿sí? Que, no sé, fue considerado un prócer por haber exterminado a los habitantes originarios de la Patagonia. Y repartió esas tierras entre sus amigotes, ¿no? Eso no es ganarse la tierra. Eso es un robo. Un genocidio y un robo. Un crimen. Bueno, los grandes terratenientes, por lo menos argentinos, son, me animaría a decir, una manga de criminales, ¿no? Diríamos en criollo. Me desperté combativo hoy. Perdón para los que no adhieren, pero a veces me pasa esto. Generalmente soy un poco más medido, pero hoy me levanté zurdo y combativo. Bien, esto es culpa de Rousseau. Entonces vamos a establecer esa diferencia entre el derecho de propiedad que impone la sociedad y el derecho de propiedad que nos da la ley natural, ¿no? Y es mucho más respetable el de la ley natural porque, bueno, nos lo da la naturaleza y es mucho más obvio y entendible. Las cosas en ese estado podrían haber permanecido iguales si los talentos hubiesen sido iguales. Y si, por ejemplo, el empleo del hierro y el consumo de las provisiones hubiesen estado siempre en un equilibrio exacto. Pero la proporción, que nada mantenía, muy pronto se quebró. Está hablando de la agricultura y de la metalurgia, ¿no? A ver, Isaac me aporta cosas de Perú. Acá en Perú hay bastante polémica al respecto. Los terratenientes explotaban a los indígenas. Y sí, es lo que pasó en casi toda América, me parece. Pero bueno, no sé. Me parece que los nuestros tuvieron peor destino. Ojalá los hubieran explotado y no masacrado como lo hicieron, ¿no? De todas maneras, es bastante desagradable que exploten a los indígenas, que se aprovechen, ¿no? de estos seres, no sé, indefensos ante los españoles o ante los europeos. Pero sí, la primera intención era explotarlos, porque era mucho más útil. El tema es que los de acá de la Patagonia no se querían dejar, y por eso los terminaron matando. Pero sí, era más útil para ellos esclavizarlos de algún modo, o hacerlos trabajar por monedas, ¿no? Eso hubiera sido mucho más... no hubiese sido menos cruel, pero hubiera sido distinto, no sé. Estoy en contra de las dos metodologías, ¿no? Bueno, seguimos hablando de el surgimiento de la agricultura y de la metalurgia, ¿no? Si estas cosas hubieran estado en equilibrio, ¿sí? Si el que trabajaba el metal se alimentaba con lo que le daba el que generaba alimento, y viceversa, y eso hubiera estado en un equilibrio armónico, entonces se hubieran quedado así las cosas y hubiera estado todo bien. Pero acá dice, no, esto era imposible que se mantuviera en equilibrio, y esta proporción se quebró pronto, ¿sí? Muy pronto se quebró. El más fuerte hacía más trabajo, el más hábil,
sacaba mejor partido del suyo. El más ingenioso encontraba los medios para abreviar su tarea. Sí, acá se empezaron a dividir los hombres, ¿no? En cuanto a lo que podían producir. El más fuerte podía empezar a producir más cosas. El más hábil no tenía tanta fuerza, pero tenía sagacidad, ¿no? Tenía viveza como para poder ahorrar trabajo. Empezó a desarrollar técnicas. El labrador necesitaba más hierro, o el herrero más trigo, y trabajando en igual medida, uno ganaba mucho mientras que el otro apenas tenía para vivir. Sí, acá empezó otra vez la desigualdad. Había personas que trabajaban, pero unos ganaban más que otros, porque se empezaron a diferenciar. Sí, el que producía más cosas empezó a exigir una mayor ganancia, ¿no? De lo que producía. No necesariamente era el más fuerte, puede ser el más hábil, el más inteligente, ¿no? Pero empezaron a surgir estas diferencias. El que más producía, ya fuera por suerte o por habilidad, empezó a requerir más que el que menos producía, pero de todas maneras trabajaba, ¿no? Entonces empezaron a dar diferencias en las ganancias, en las apropiaciones de las cosas. Uno ganaba mucho mientras que el otro apenas tenía para vivir. Así es como la desigualdad natural se despliega poco a poco con la combinación y como las diferencias entre los hombres, desarrolladas por las diferencias circunstanciales. Acá, en este clima, entonces, se hacen más sensibles estas diferencias. En el estado de naturaleza esas diferencias no eran tan grandes, pero en este estado de segunda naturaleza, casi civilizado, se hacen más sensibles estas diferencias, se hacen más perceptibles y abren una brecha entre los hombres. Más permanentes en sus efectos, dicen, y comienzan a influir en la misma proporción en el destino de los particulares. Llegadas las cosas a este punto, es fácil imaginar el resto. No me detendré a describir la intervención sucesiva de las otras artes, el progreso de las lenguas, la prueba y el empleo de los talentos, la desigualdad de las fortunas, el uso o el abuso de las riquezas, ni todos los detalles que siguen a estos y que cada uno puede fácilmente completar. Sí, nos tira la tarea a nosotros. Fácilmente podríamos completar todo el resto de la historia habiéndonos dado este principio, ¿no? Pero tenemos acá pistas de lo que se podría llegar a desarrollar más adelante. Podríamos describir la invención de otras artes, ¿no? Aparte de la metalurgia y de la agricultura. El progreso de las lenguas, otro problema que preocupa a Rousseau, ¿no? El origen de las lenguas y el progreso. La prueba y el empleo de los talentos, acá empiezan a surgir los talentos, ¿no? El mérito. Cosas que antes no existían. Otra cosa que distancia a los seres humanos, el mérito. Hay personas que creen merecer más que otras, porque tienen facilidad para unas cosas y otros no. Acá empezaron a surgir también las desigualdades en la fortuna, otro gran problema para los seres humanos, el uso o el abuso de las riquezas, etc. Me limitaré, dice Rousseau, tan solo a echar un vistazo sobre el género humano colocado en este nuevo orden de cosas. Entonces pegamos un salto, dice Rousseau. Y me parece que nos vamos a quedar, ¿sí? Por una cuestión metodológica y de tiempo, en este salto. Así lo empezamos a ver la vez que viene. Creo que ya es hora de ir dejando, ¿no? Sí, vamos a dejarlo acá. Sí, acá ya empieza a hablar de cuando las facultades ya están todas desarrolladas, la memoria, la imaginación, el amor propio interesado. Ya va a pegar el salto hacia el hombre civilizado y va a empezar a hacer una descripción, así que buenísimo, nos queda un buen comienzo para el encuentro que viene.
Bien, dejo acá. Nos estaremos viendo la semana que viene, el sábado que viene a la mañana, si va todo bien. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena semana. Nos vemos la próxima. Chao.